¿Reconocen esa foto? ¿Qué se ve ahí? San Carlos, el Arroyo Maldonado. Clarito, clarito, estamos cerquita de acá. Bueno, esta clase, y quizás una parte de la que viene o la que viene, depende cómo andemos, cómo estén los tiempos, vamos a trabajar sobre este concepto y que involucra que la historia de la ciencia es la ciencia misma. ¿Cómo le va? Pasen, pasen. Está bueno para entender cómo entendemos la estructura y el funcionamiento de los sistemas lóticos, tratar de hacer una revisión de cómo fue cambiando el concepto a lo largo del tiempo, ¿verdad? Las últimas décadas, desde la mitad del siglo pasado. Algunas de las cosas iniciales ya las introdujimos y bueno, vamos a tratar de acercarnos un poquito más a la fecha actual y cómo entendemos hoy qué es lo que son y cómo funcionan los sistemas lóticos. ¿Ah? Así que vamos a arrancar en mediados de los 60, un poquito antes. Hay 3 trabajos que ya planteamos. Esperen que me olvidé la segunda computadora, porque este nivel de sofisticación no es sencillo de sostener. Y bueno, nosotros ya planteamos el concepto de orden de sistema lótico, el concepto de ordenamiento jerárquico de los cursos de agua desde la cabecera hasta la desembocadura, en función, nada más ni nada menos, del número de afluentes que tenga determinado tramo. ¿Tá? Y dijimos que los de orden 1 eran los de cabecera, los de orden 2, aquellos que se generaban a partir de la confluencia de 2 orden 1, y los de orden superior, por ejemplo orden 3, los que se generaban por la confluencia de 2 de orden 2. ¿Tá? Luego planteamos la clasificación de 3 zonas de Illes. ¿Se acuerdan que era la zona alta, la zona media y la zona baja? ¿Tá? El Ritron, Crenon, Ritron y Potamon, ¿tá? Que tenía que ver más con el funcionamiento del sistema, dónde estaba ubicada y cuál era el rol de cada una de esas zonas para la reproducción de los salmónidos. ¿Tá? Entonces ya había algo más del vínculo biológico entre estructura y funcionamiento. Y luego hablamos, disculpen, de la propuesta de Borman y Likens, que planteaba de que la unidad funcional en este tipo de sistemas es la cuenca hidrográfica. ¿Tá? Concepto de cuenca, y bueno, hablamos un poco de las consecuencias que tenía esto. Y ahora, bueno, a ver, si hacemos un repasito muy rápido de esos primeros conceptos, podemos ver que antes de los años 70, si uno miraba solamente por la ventanita del concepto de orden, podía entender los vínculos longitudinales en un sistema lótico, podía entender que el modelo involucraba un transporte vertical descendente hacia un punto de fuga único. Disculpen, pero me olvido de pasar una. Y este concepto no involucraba alta conectividad con el entorno. ¿Ah? El concepto de orden. Y bueno, capaz que este modelo resumía bastante bien lo planteado por Inglis, ¿no? De las 3 zonas, alta, media y baja. El concepto de Borman y Likens era un concepto que hablaba más de la conectividad con el entorno y mantenía, desde el punto de vista conceptual, el mismo sentido en cuanto a la direccionalidad del funcionamiento del sistema. ¿Ah? Estoy con unos problemitas acá. ¿Ah? Y podíamos imaginarnos un modelo más de este tipo, de embudo territorial hacia un punto de salida, pero es un concepto que involucra un mayor nivel de conectividad lateral en el sistema. Ya el sistema no es solo el curso de agua, sino que es toda la cuenca lo que hay que estudiar. ¿Ah? Entonces fíjense que estas definiciones cambian el límite de los sistemas a estudiar. Bueno, y ahora le vamos a agregar un paso más. Vamos a partir de lo planteado por un investigador, este es el investigador principal, que es Vanot, un trabajo publicado en el año 80, y que tuvo como título, su idea, digamos,
la teoría del continuo, o desde su planteo original, el concepto del río continuo. ¿Tá? Este es uno de los grandes, sin duda el primer principal núcleo teórico para comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas lóticos. ¿Tá? Y hoy le vamos a dedicar un buen rato a tratar de entender esto. Bueno, esta era la gráfica original de la publicación del año 80 de Banot y colaboradores. Y vamos a tratar de analizar y de sacarle la mayor cantidad de jugo y de comprensión a esa gráfica. A ver, ¿qué significan los ejes X y Y en esa gráfica? Hacete amiga, hacete amiga. Exacto, el ancho relativo del canal, ¿no? Canal, y en este eje, el orden, ¿no? Que vamos desde el 1, cabecera, hasta el máximo posible, que sería, en el único caso que se da, conocido, es el Amazonas, ¿no? Bueno, y hay varios conceptos. A ver, además del orden y del ancho del canal, ¿qué otras cosas, información sobre qué otras cosas incluye esta gráfica? Esta propuesta teórica, en realidad. Sí. Y hace énfasis en algunos componentes biológicos. ¿Cuáles? Sí. ¿Qué son? ¿Cuáles? Y se llaman perifito, ¿no está el perifito? Acá. Y las hidrófitas vasculares o macrófitas, ¿ah? Que también pueden haber macroalgas, ¿no? Las macrófitas en general. ¿Qué más? ¿Qué otros organismos? Están los macroinvertebrados, que son aquellos circulitos que aparecen a la derecha, como tortas, gráficas de torta, ¿no? Con algunos términos en inglés ahora que vamos a tener que definir. Pero vieron que aparece la estructura y se plantean cuáles son los integrantes de las tramas tróficas o los actores biológicos en ese escenario. Vamos a ir analizando por partes. Téngame paciencia que esto está haciendo lo que quiere. Bueno, los productores primarios, ya los planteamos, los propios del sistema acuático son el perifitón y las macrófitas. ¿Se acuerdan que habíamos descartado por su bajo nivel de contribución a la producción primaria el fitoplancton? Todo el plancton en general suele tener baja biomasa, baja contribución a la producción en un sistema lótico. ¿Por qué? Se pierde por la deriva. Y en ese mismo esquema los consumidores cumplían un rol fundamental como los consumidores, los macroinvertebrados. Sobre todo en ese grupo las larvas de insectos. No solamente, pero son muy relevantes las larvas de insectos. Esto está para hacer lo que quiera. Bueno, ahora fíjense, aparecen en distintas regiones del esquema, aparecen distintos productores primarios. Aparecen con una gran densidad, y esto involucra un aporte relativo importante, los árboles o la zona riparia en la cabecera, en los cursos de bajo orden. ¿Tá? Luego aparece el perifitón, las macrófitas, lo que hoy en día llamamos macrófitas, el perifitón, y acá aparece algo más. Aparece el fitoplancton. ¿Y por qué aparece el fitoplancton acá? Exacto, donde el tiempo de residencia del agua es más alto, y acá da para que el tiempo de vida de los organismos planctontes puedan desarrollarse sin perderse. ¿Tá? La velocidad del agua es menor, el volumen es mayor. Ahora, hay algo que nosotros no analizamos el jueves pasado cuando hablamos de los actores, y es el rol que tienen las
plantas, los árboles, no puramente acuáticos, sino de la zona riparia. La mayor parte de la materia orgánica que entra y es procesada en la cabecera de un sistema halótico es de origen alóctono. Llega desde afuera. Imagínense un curso muy finito, muy tapado de monte, y donde vos no tenés pocos nutrientes y tenés poca luz por esa intercepción, por la cobertura de las plantas en el curso de agua. Por lo tanto, la producción biológica primaria autóctona dentro de la columna de agua es muy bajita. Ahora, ¿y de qué se alimentan los organismos que allí viven? De lo que viene de afuera, de la hojarasca particularmente. ¿Tá? Entonces, cuando vos estás allá, en la cabecera, cursos de orden 1, quizás orden 2, quizás orden 3, vos ahí lo que tenés es una subvención energética del ecosistema. Desde afuera de lo puramente mojado todo el tiempo. ¿Tá? Habría que ver dónde decís, en realidad es parte del propio sistema, esa zona riparia. ¿Tá? Pero entonces vos tenés, acá hay unos jugadores que no habíamos analizado como jugadores internos del sistema, pero que cumplen un rol fundamental, y sobre todo en las cabeceras de los sistemas halóticos, ¿tá? Porque son los que sustentan toda la retrófica. Luego, aquí ya en orden entre 2 y 3, aparece el perifitón. ¿Y por qué aparece el perifitón ahí? ¿Por qué puede aparecer? ¿Qué necesita el perifitón para poder desarrollarse? Sí, ¿y qué más? Pero allá arriba tenés sustrato. ¿Por qué no está el perifitón acá? Luz. ¿Tá? Porque el canal empieza a ganar mayor ancho y por lo tanto las copas de los árboles no son capaces de sombrear todo el canal y por lo tanto hay posibilidad de que el perifitón empiece a aportar producción primaria dentro del curso de agua. Y lo mismo en las plantas vaculares. ¿Tá? Si vos tenés agua con luz, pueden haber productores primarios autónomos. Por supuesto que esto va a ser un pasaje gradual, a medida que el canal se haga más ancho, la relación volumen de la masa de agua con respecto a superficie, y por lo tanto el aporte relativo de la zona riparia va a ser cada vez menor. ¿Tá? Y la producción in situ va a ser cada vez mayor. Ahora, la producción in situ, ustedes fíjense que aparece perifitón, la producción in situ asociada a sustrato, que estos son o macrófitas o perifitón, en esta parte de mayor orden, a partir del orden 6, tiende a desaparecer. ¿Y por qué? Porque ahí no tenés sombra de los árboles, porque es un canal ancho. O sea que... Pero no, en general uno esperaría que la velocidad del agua disminuyera desde allá para acá. Y aumenta la profundidad. ¿Y entonces? Pero no solo aumenta la profundidad, también aumenta la carga de material en suspensión. Porque vos tenés una cuenca más alta que drena hasta estos puntos de orden mayor. Y por lo tanto, la erosión distribuida acá va a involucrar un aumento de los sólidos en suspensión y una disminución de la transparencia del agua. Entonces tenés un canal más ancho, más profundo y un agua menos transparente. ¿Tá? Imagínense allá arriba un agua de montaña, que es la que corresponde a los sistemas que estudiaba esta gente, con aguas claras. Acá ya vamos a tener aguas turbias, además de más profundas. ¿Tá? Aunque el agua llegue hasta la superficie del cuerpo de agua, no va a llegar hasta el fondo en cantidades suficientes como para soportar una producción primaria de magnitud. ¿Ah? Entonces fíjense, este esquemita que es bastante simple ya nos dice las fuentes que soportan el funcionamiento del sistema desde el punto de vista trófico y energético, materia y energía, provienen de distintos lados. Provienen en un principio, bajo orden, de afuera del sistema, zona riparia. Luego hay una producción interna asociada a perifitón y a macrófitas, y luego eso se pierde. Y si se dan las condiciones, puede aparecer el fitoplancton contribuyendo en esa zona. ¿Tá? No quiere decir que no haya aporte de la zona riparia, pero relativamente es menor, es de menor magnitud. ¿Tá? Pero generalmente, a partir de esos órdenes va cambiando el sistema de esa manera. Generalmente no quiere decir eso. Sí, sí. Es lo que uno esperaría de acuerdo a la propuesta de Banot. En función de lo que observó en muchos sistemas, él dijo, bueno, la cosa, si yo tuviera que decir cómo funcionan en general los sistemas, este sería un buen esquema. Vamos a ver que esto ha sido muy discutido después de los 80 hasta ahora, y hay muchos sistemas que no funcionan así, pero esa es la segunda película.
¿Por qué no quiere aparecer nada? Bueno, y aparecen algunos conceptos que son fundamentales y los tienen que manejar, como por ejemplo esa sigla CPOM. Eso es materia orgánica particulada gruesa. ¿Tá? Sus siglas en inglés, la C de coarse, coarde gruesa, particulada, OM es materia orgánica. ¿Tá? ¿Y qué es la materia orgánica particulada gruesa? En este sistema, en ese lugar. Hojarasca, palitos. ¿Tá? La materia orgánica particulada gruesa es la fuente de energía mayoritaria para el desarrollo del ecosistema desde el punto de vista trófico en la cabecera. ¿Qué pasará con esa materia orgánica particulada gruesa allí, en los de bajo orden, en los sistemas lóticos de bajo orden? Se descompone, exacto. Y va a ser consumida. ¿100%? ¿Y va a derivar como materia orgánica particulada gruesa? Como más fina. Y ahí aparece el otro concepto, el FPOM, que es lo mismo, materia orgánica particulada fina. Entonces vos tenés lo grueso, la hojarasca, y lo que es exportado, habrán hojas que derivan. Pero hay un proceso de degradación, de descomposición, de fraccionamiento. Hay organismos que están especializados en cumplir esas funciones, ¿tá? Como si fuese una oruga que corta hojas. Bueno, lo mismo, otras larvas en sistemas acuáticos u otros organismos propios del sistema acuático. ¿Tá? Entonces podemos ver un flujo de materia orgánica alóctona que luego fluye por el sistema corriente abajo como materia orgánica particulada fina. Esto lo podés, es particulado, lo podés retener con un filtro. Tomás una muestra de agua, la filtras y esto te va a quedar en el filtro. ¿Tá? Y si vos lo analizás, no es fitoplancton. Pero hay materia orgánica. Y hay organismos, por ejemplo, filtradores, que pueden vivir filtrando esa agua porque tienen materia orgánica de la que alimentarse. ¿Tá? Pero muestra teleconexiones en el ecosistema. Si vos desmatás toda la zona allá arriba, si vos la deforestás completamente, vas a estar afectando los órdenes más altos del sistema. ¿Tá? Porque hay interconexiones a distancia y hay organismos que se alimentan de eso que había salido de allá. ¿Ah? Y allí está materia orgánica particulada fina. Por supuesto que no va a ser el único origen, esto puede ser derivado de perifitos también, la materia orgánica particulada fina. ¿Ah? Bueno, y aparecen algunos cocientes ahí. P sobre R menor que 1. ¿Tienen idea qué puede significar eso? ¿Se les ocurre? Este es uno de los aspectos más relevantes de la propuesta. Tiene que ver con eso, pero todavía más allá de los actores, esto lo que involucra son dos procesos fundamentales que tienen que ver con el metabolismo ecosistémico, que son la producción primaria y la respiración, P y R. ¿Ah? Yo puedo medir producción y respiración en la misma unidad de análisis. ¿Se les ocurre cuál puede ser? Uno consume, producción y respiración. Uno consume oxígeno. Oxígeno. ¿Por qué? Porque la respiración... ¿Qué pasa con el oxígeno en la respiración? Se consume. Estás hablando muy bajito, no te escucho. La respiración consume oxígeno. ¿Y la fotosíntesis, la producción primaria? Lo produce. Entonces yo puedo medir producción y respiración en masas consumidas o producidas por unidad de tiempo, por unidad de superficie, por unidad de volumen, lo que fuera. ¿Tá? Yo tengo la misma unidad. Y entonces, por lo tanto, puedo hacer un cociente entre las dos. Si yo tengo más producción que respiración, voy a tener oxígeno liberado del sistema acuático a la atmósfera. Se produce más de lo que se consume, por lo tanto va a haber exportación de oxígeno. Si yo tengo más respiración que producción, voy a necesitar oxígeno atmosférico siendo disuelta en la columna de agua para mantener los niveles de oxígeno. Si no, se va a consumir, se va a acabar el oxígeno en el sistema acuático. Anoxia, hipoxia. Hipoxia es poco oxígeno, anoxia es no hay oxígeno. ¿Tá? Puede pasar. Si se desbalancea esas dos cosas, ¿tá? Puede pasar. Ahora, ¿por qué les parece? A ver, primero, ¿qué significa que el cociente P sobre R sea menor a 1? ¿Qué predomina ahí?
Otras opiniones. Es mayor la respiración, vos tenés que tener un número mayor en el factor R que en el factor P para que sea menor que 1 el cociente. Por ejemplo, 1 sobre 2. Quiere decir que 2 es la respiración, 1 es la producción. Y tenés un cociente de 0,5, que es menor que 1. ¿Ah? Bueno, y desde el punto de vista, imagínense que nosotros hagamos un paralelismo con un organismo, ¿no? Pensemos este ecosistema como si fuera un organismo, una visión organísmica, tipo clemenciana, que Néstor le planteó creo que en la primera clase. Este superorganismo, este organismo, tiene un metabolismo en donde predomina la respiración sobre la producción. Si fuera un organismo, ¿cómo le llamarían a ese tipo de metabólico? Podríamos ser nosotros, ¿no? En nosotros predomina, por supuesto, la respiración sobre la producción. Y nosotros, desde el punto de vista metabólico, ¿qué? ¿No escuché? Heterótrofo. El ecosistema acá es heterotrófico. ¿En dónde? En los órdenes más bajos de un río uno esperaría un metabolismo ecosistémico heterotrófico. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay una subvención de materia orgánica desde afuera, la producción in situ es muy baja, pero la respiración es activa. ¿Está? Entonces, estamos en una parte del ecosistema que se comporta como un superorganismo heterótrofo, como un ecosistema heterótrofo. Esta es la propuesta de Banot del año 80, ¿tá? Que digamos que es el núcleo más duro de la teoría asociada a sistemas lóticos. Ahora, hay dos valores más de cocientes metabólicos en el ecosistema. Aparece uno acá, en los tramos medios, y otro en los tramos bajos. ¿Sigue igual en los tramos medios que en los tramos altos? Se invierte la relación. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. ¿Pueden justificar eso? Exacto. Exacto. Y acá vas a tener un balance, vas a tener más luz y más nutrientes. Uno esperaría que a medida que aumenta el orden, aumente el nivel de nutrientes en el sistema, aumente también la cantidad de sólidos en suspensión y disminuya la transparencia. Pero en los puntos medios vas a tener un balance adecuado de suficiente transparencia para que haya producción biológica, suficientes nutrientes. ¿Está? Y por lo tanto la producción biológica in situ aumenta. Y además, como tenés baja profundidad, va a llegar la luz al fondo. ¿Está? Donde están los productores primarios, que sabemos que están adheridos a sustrato. ¿Está? ¿Cómo lo llamarían al metabolismo en este sector del sistema lótico? ¿Queda claro esto? ¿Dudas hasta acá? Tiren y peguen, ¿eh? Estos conceptos, esto de cabeza. Anótenlo, pónganle en la hoja. Esto va. ¿Está? Porque explica mucho, resume mucho de cómo funcionan los ecosistemas. ¿Dudas? Bueno, y el que sigue luego es heterotrófico de vuelta, ¿no? ¿Por qué? Y la luz pasa a ser limitante. Menor transparencia, mayor turbidez, menor transparencia, la luz pasa a ser limitante. Por más de que capaz, es muy probable de que vos tengas los mayores niveles de nutrientes, la producción biológica primaria va a estar limitada por luz. Entonces fíjense. Porque sigue habiendo una deriva también, ¿no? Si no, si fuera esa parte terminar en una laguna, así la relación. O podría igualarse, capaz. Y podría ser, sí. Porque si vos tenés una laguna y se favorecen los procesos de decantación de precipitación y el agua se clarifica de vuelta, ahí todo cambia. Este concepto del metabolismo
habla mucho del funcionamiento ecosistémico, es muy relevante y muchas veces no es tan obvio poder deducir cuál sería su signo, digamos, ¿no? O ese balance entre producción y respiración. A ver, imagínense en un sistema léntico, hay una compañera que estuvo estudiando metabolismo en lagos de acá a la vuelta, midiendo oxígeno, variación de oxígeno, ¿tá? Porque es eso, ese cociente te va a dar... Bueno, y encontró que varios lagos de la vuelta, yo jugaba plata de que iban a ser autotróficos, sistemas cargados de nutrientes con aguas claras, autotróficos. Y yo apostaba fuerte, y les dieron heterotróficos, y los datos eran esos. ¿Y cuál puede ser el problema? ¿O por qué puede ser que estos lagos, por ejemplo, Laguna Blanca? No. Sistema somero, polimíctico. Yo ahí jugaba plata, yo hice mi maestría, lo conozco del derecho, del revés, los rinconcitos donde están los pescados, todo. Y jugaba plata que iba a ser autotrófico. Y el lago es heterotrófico. ¿Y por qué? Poco profundo. Exactamente. Como es un sistema muy productivo, ha acumulado mucha materia orgánica. Y ahora toda esa carga interna de materia orgánica tiende, o sea, esa es la mayor parte de la materia orgánica, es necromasa que tiene el sistema y que tiende a ser descompuesta y eso consume oxígeno. Consume oxígeno, consume. Y por más oxígeno que le lleva o que se produzca ahí en determinado momento, no es suficiente para consumir toda esa materia orgánica. No es un detalle. A mí me costó un gran dolor de cabeza. Tendría que haber venido a esta clase antes. ¿Está? Bueno, hay algunos esquemas en donde incluyen algunos otros integrantes, digamos, funcionales del ecosistema. Acá tenemos la materia orgánica particulada gruesa que yo les comentaba, ¿tá? Está su sigla en inglés. Luego aparecen algunos procesos, por ejemplo, hoy nombraban el de descomposición, y cuáles son los organismos que están mayormente involucrados en esos procesos, que son los microbios, las bacterias, ¿tá? Que es un actor que es fundamental en estos ecosistemas que ni nombramos hasta ahora, pero ahí están y están actuando, ¿tá? Y otros procesos como por ejemplo el leaching, que tiene que ver con la pérdida de jugos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sustancias disueltas. Imagínense si ustedes ponen una bolsa de yerba, les queda un jugo oscuro abajo. Si ponen una bolsa de hojarasca en un medio acuático, les va a quedar también el agua de un color tipo té. Y muchos de nuestros ecosistemas lóticos de cabecera tienen colores de agua de ese estilo, y es por este proceso, ¿no? Lixiviado, exacto. Lixiviación. ¿Tá? Y esas cosas que le dan el color de té al agua no es materia orgánica particulada, no queda en el filtro. Si vos pasás un té por un filtro, el color del agua del té pasa al filtro. Eso es materia orgánica disuelta, coloreada, y que puede ser recalcitrante. ¿Tá? Puede ser que cueste descomponerla. ¿Tá? Hay algunos sistemas, el río Negro, por ejemplo. ¿Por qué el río Negro es río Negro? Y por esta gran carga de materia orgánica disuelta, coloreada que tiene. ¿Tá? O si ven el río Negro, que es afluente del río Amazonas, si alguien alguna vez una foto o lo que fuera, ven el río Amazonas cargado de material en suspensión, turbio, y la desembocadura del río Negro es una masa de agua negra, translúcida, pero oscura. ¿Tá? Es por material disuelto, no por material suspendido. Hay varios procesos. Esta materia orgánica disuelta puede flocular. La floculación es un proceso que involucra la acumulación de partículas, como se utiliza para purificar el agua en una planta de procesamiento. Se suman las partículas y esas partículas, macropartículas, son ya ahí capaces de decantar, de precipitar. Bueno, y a nivel de la materia orgánica particulada gruesa, hay una serie de organismos que cumplen un rol fundamental en los procesos de degradación, que son los llamados, así en inglés, shredders, ¿tá? Que son los fragmentadores, son los cortadores, los que tienen particularmente mandíbulas con función de tijera, como si fueran una langosta terrestre o una hormiga cortadora, pero abajo el agua. ¿Tá? Cortan y generan la materia orgánica particulada fina,
que además está conformada no solo por los pedacitos que cortan y se le escapan, sino por sus propias heces. ¿Ah? Bueno, vamos a ver los otros grupos funcionales de macroinvertebrados. Uno de ellos que es fundamental es la de los que aparece ahí como shredders. En una de estas gráficas, capaz que se me pasó a mí, estaba la traducción de cada uno de aquellos términos. ¿Estaba en la primera? Pero vamos a reconstruirlo ahí, si tenemos dudas lo buscamos para atrás. Los shredders, fíjense, arriba predominan. Predominan no, es un grupo importante, relativamente importante en la comunidad macroinvertebrados. ¿Qué pasa con los fragmentadores en los tramos medios? Disminuye, ¿por qué? ¿No? Tienen menos de eso para comer, están limitados por recursos. ¿Y acá? Y acá desaparece. Esta es una de las predicciones de la teoría del continuo de Banot que no suele cumplirse. Pero digamos que si el sistema funciona así, uno esperaría muchos fragmentadores allá arriba, menos nada. Es lógico. Por lo menos en nuestros sistemas aparece. ¿Tá? Y eso quiere decir que sigue habiendo un aporte alóctono importante, seguramente. ¿Tá? Porque vos necesitas material particulado. Y que también debe migrar la materia orgánica. Sin duda. Pero ya no es tan fina la que migra y también hay aporte lateral. Alguna de esas causas, un conjunto de ellas, tiene que estar ocurriendo, porque si no, no los encontrarías abajo. ¿Tá? Una de las cosas que es fundamental, y nosotros lo venimos dando vuelta. Imagínense los que estudiaron estos sistemas. La zona riparia en general son árboles caducos que en otoño tiran todas sus hojas, plum. ¿Tá? Y ahí explotan este tipo de organismos, en los lugares donde tenés muchas plantas, ¿tá? Muchos de estos árboles caducos. Acá no tenemos esos bosques caducos. ¿No? Nosotros, por ejemplo, vamos a publicar algo, bueno, ¿y cómo describís el funcionamiento de la circulación de materia orgánica de un monte nativo uruguayo? Y ahí empezás a preguntar, levantar teléfono y hablar con un botánico y con otro. ¿Y vos qué decís? Y sí, tenemos un montón de especies que son caducos, yo qué sé, el sauce, el ceibo. Pero hay otras que son perennes. Y otras que pierden hojas todo el año. Y el hecho es que nadie ha estudiado eso. El tema es que no se ajusta al funcionamiento de los sistemas templados fríos del norte de Estados Unidos o de Europa. No se ajusta a eso. ¿Ah? Y también es materia orgánica y puede ser procesado. Sí. Seguramente hayan otros organismos que sean capaces de hacer ese tipo de procesamiento. Pero bueno, en fin. Poco de eso hay estudiado. Nosotros hay algunas compañeras que están haciendo tesis de grado y posgrado en eso, descomposición de materia orgánica particulada gruesa. ¿Tá? Y la primera información se viene generando en estos años. En el Valle de Media, las castañas, coronarse los frutitos que caían de... ¿En dónde? En el Valle de Media. Ajá. Las castañas se comían unos frutos pequeñitos. ¿Castañetas? Sí. Los pequeños frutos que se prendían en un árbol, ahora no me acuerdo. Bueno, hay algunas especies de peces de grandes cuencas sudamericanas que son frugívoros, que comen frutos. Por ejemplo, el pacú, no sé si alguien lo conoce, el pacú es pariente de la piraña, es un pez de cuerpo comprimido, chato, redondo, muy parecido a la piraña y que tiene unos dientes muy parecidos a los nuestros. Chato, grande, como muelas, todas muelas. Y son capaces de moler estructuras duras, romper semillas. En el Uruguay quedan muy pocos, en el Paraná hay, en el Amazonas hay, unos bichos importantes. Y se alimentan específicamente de semillas. ¿Dónde? A ver, ¿en qué parte del sistema tendrán que vivir esos peces? ¿Vivirán en el canal principal del Amazonas? No, cerca de donde cae el... Tiene que estar asociada a la zona riparia y seguramente en zonas inundadas, en donde hayan árboles dentro del agua. Necesitan grandes cantidades, además tienen una biomasa muy grande esos peces y generan carbono. Puede entrar en periodos de inundación. Exacto, sin duda. Todo el agua de acá. Fresco. Sí, pero es muy difícil que encuentres peces nativos asociados a alimentarse de las semillas de fresno. No, peces no, macroinvertebrados.
Sí. Bueno, ahí hay otro estudio, el que estuvimos marcado un tiempo, que tenía que ver, por ejemplo, con los efectos de la llegada de hojarasca de eucaliptus a nuestro sistema. No se publicó, ahora publicamos hace poco. Es una investigadora portuguesa que trata de entender los efectos en el funcionamiento de los sistemas lóticos de los árboles de eucalipto y de las plantaciones de eucalipto a nivel global. Yo lo que veo... En los círculos tenemos solo microbios o macroinvertebrados. Microbios al medio en todos los casos. No. Porque vendrían a ser, esos serían los organismos, los consumidores primarios serían, los de esos círculos. ¿Está? Fundamentalmente. Y además de los fragmentadores, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué reconocen ahí? ¿O qué identifican? Colectores. ¿Qué serán los colectores? Exacto. ¿Está? Muchos de esos colectores pueden haber distintas estrategias para ser colector. Una de ellas la nombramos el otro día, que era el filtrador, el que filtra la materia orgánica particulada fina del agua. Generan redes, por ejemplo, algunos de ellos. No te escuché. Si vos te vas allá para el rinconcito, hacete cargo. Grazers. Herbívoros, sí. Serían ramoneadores, en español, los que pasen, los que se alimentan como quien pasta, ¿no? De pasto, las puntas de las hojitas, si fuese un herbívoro terrestre. Por ejemplo, los caracoles que hablábamos el otro día. Sí, no sé quién dijo, pero... ¿Ah? Ese tipo de cosas. Hay muchos organismos que cumplen ese rol. Fíjense, allá arriba los grazers son pocos. Porque, ¿de qué se alimentará un grazer en un sistema acuático? De perifito, prioritariamente. De macrófitas. ¿Tá? Y allá, ya dijimos, allá no es esperable que hayan grandes biomasas asociadas a perifiton y macrófitas. Pero acá sí aumentan, ¿no? ¿Y acá? Desaparecen en el esquema. ¿Tá? Entonces, esto va de la mano. Lo que era el sistema autotrófico en tramos medios, se asocian a abundancia de grazers, de ramoneadores. ¿Tá? Y acá el sistema, en esta punta, en donde vos tenés un sistema heterotrófico, se asocia a la pérdida de ese componente biológico. La pérdida es una exageración, pero digamos que su biomasa en ese esquema por lo pronto está despreciable totalmente. Bueno, y el otro grupo es el de los predadores, ¿no? ¿Qué pasa con los predadores? Son siempre pocos, pero siempre están. Esos serían consumidores secundarios, por lo pronto, y están presentes siempre. Distintos grupos, puede ser que, y este es el concepto de grupo funcional trófico. No quiere decir que esté el mismo bicho cumpliendo el mismo rol en todos lados, sino de que hay animales que cumplen esa función ecosistémica en distintos lados. ¿Ah? ¿Se cumple o no se cumple la función? Según este esquema acá, los grazers no estarían. Y fíjense que acá en este esquema clasifica el zooplancton filtrador como colector y no como grazer. ¿Ah? Eso, desde otras perspectivas, puede cambiar la clasificación. ¿Ah? Puede ser que este grupo, esa desaparición de los grazers, sea porque están clasificando estos como colectores y no como grazers. ¿Dónde está el problema? Es que estás asociando de que estos están filtrando materia orgánica particulada fina y no fitoplancton. Si lo que estuviesen consumiendo es fitoplancton mayoritariamente, tendrías que ponerlos como grazer. Bueno, entonces ustedes pueden ver cómo la estructura física del sistema y biológica de la zona riparia establece una estructuración y hasta un metabolismo ecosistémico dentro del curso de agua. Y cómo eso cambia en distintos órdenes. ¿Tá? Y cómo se da una reversión, o sea, una ida y una vuelta. Vos te pasás de hetero a autotrófico y nuevamente a heterotrófico por distintas causas. ¿Tá?
Imagínense de que si este sistema es interceptado por la generación de un dique, ese funcionamiento esperado en un sistema totalmente conectado longitudinalmente se va a perder. Y el funcionamiento va a ser muy diferente, ¿no? Un embalse acá va a generar la posibilidad de que se desarrolle fitoplancton en tramos medios. O un embalse acá, cosa que nunca esperarías en otras condiciones. ¿Ah? Y si esos embalses estuviesen encadenados, lo que se llama encadenados uno atrás del otro, depende cómo sean y dónde estén los efectos que van a generar en el funcionamiento del sistema. ¿Ah? Y esto es muy relevante para algunas especies que dependen de la continuidad, de la no fragmentación del sistema para cumplir su ciclo de vida. Particularmente los peces que se trasladan longitudinalmente en el sistema para cumplir su ciclo de vida. Se alimentan de algunas cosas en algunos lados y se reproducen en otros lados en otros momentos. Y si hay paredes que permitan el flujo, por ejemplo, de aguas abajo, por caída, porque vos de un embalse te podés caer para el otro lado, pero andar remontado. ¿Ah? Si vos no tenés posibilidad, esos flujos tienden a interrumpir, esos límites tienden a interrumpir los flujos y tienden a excluir algunas especies. Por ejemplo, Río Negro, 3 embalses encadenados, ya no hay peces grandes migradores aguas arriba de los embalses. Ya no están. No está el dorado, no está el surubí, no están. ¿Tá? Son embalses que tienen décadas, eso ni fue considerado cuando se hicieron. ¿Tá? Pero ya no están, eso es un hecho. ¿Tá? Si quiere ir a pescar un dorado en el río Tacuarembó Grande, como se hacía hace 50, 60 años, va a ser imposible que lo pueda hacer. ¿Tá? En el caso de los microbios, ¿se está representando de bacterias, virus y hongos o todo eso? Porque desaparece lo azul, desaparece. Es una buena pregunta. Vos sabés que nunca puse atención en ese aspecto. Hay uno ahí, medio que parece ser una hidra. Pero la verdad que no sé, habría que ir a Banot y ver si hace alguna referencia explícita. No tengo idea. No te voy a poder contestar. Bueno, y el tema es que además de estos aspectos de componentes y de funcionamiento, aparecen también los peces, y fíjense que los peces que aparecen en los distintos tramos también son diferentes, ¿no? Imagínense, en los tramos altos, la comunidad de peces tienen que estar adaptadas a esas condiciones de alta velocidad del agua, por ejemplo. ¿Tá? Y ahí aparecen los salmónidos, ¿no? La trucha, por ejemplo. Y luego otros peces con menor capacidad de nado en otros tramos del sistema. ¿Tá? Por ejemplo, en el tramo más bajo, acá aparece un bagre, que es un bagre, puede ser un predador no visual, porque tiene un sistema sensorial muy desarrollado con esos bigotes que puede ir recorriendo el fondo y buscando alimentos solo por tacto, por gusto. ¿Tá? Sin necesidad de ver nada en el sistema si las aguas son muy turbias. Por supuesto es una simplificación, ¿no? Ninguno de estos sistemas tiene 4 especies de peces y nada más. O tampoco es esperable que en los tramos más bajos vos tengas solo bagres y allá solo truchas. ¿Ah? Pero bueno, también... Sí. ¿Cuáles predadores carnívoros que tenemos? Nosotros en nuestros sistemas, depende cuáles y en qué cuenca. Los sistemas lóticos, en general la tararira es un predador tope, que no sé si todos la conocen, la tararira, pero es un bicho bastante primitivo en su estructura, y una boca enorme y llena de dientes. Después tenés algunos predadores visuales, ese es un predador al acecho. ¿Ah? La tararira queda quietita y lo que le pase por delante y la provoque se lo va a tragar, ya sea un pájaro, una rana, un pescado, lo que fuera. Después tenés el cabeza amarga. El cabeza amarga tiene una boca enorme y es un predador visual, también al acecho. Y después tenés predadores más activos como los denturos, por ejemplo. En general, siempre estás hablando de peces. Ahora, después tenés predadores que son macroinvertebrados. Tenés fundamental las larvas de odonato, que las presentamos el jueves pasado, las larvas de libélula, son predadores fundamentales. Vas a tener anfibios adultos, otros vertebrados, vas a tener mamíferos. Sí, ahora, ¿cuál es la capacidad de... ¿Cuál es la biomasa de caimanes en el Uruguay y cuál es el impacto en el funcionamiento de los ecosistemas? Yo calculo que debe ser muy baja. Yo nunca vi, en mis 80 años de vida, nunca vi un caimán en Uruguay. ¿Tá? Y he recorrido algunos arroyos que otros. Nunca vi un caimán.
Yo qué sé, lobito de río, y sí, ¿y cuántos lobitos de río nos quedan? Yo qué sé, no sé. ¿Y cuánto puede influir? ¿Son predadores tope? Sí. En general, no quiere decir solo que sea el que esté más arriba en la pirámide trófica. Tiene que poder influir en su funcionamiento para que yo lo considere. Algo que es muy relevante como predador tope, y uno no lo analiza cuando estudia sistemas lóticos, son las aves piscívoras. Porque muchas veces no son residentes de los sistemas lóticos, sino que se mueven y se mueven y se mueven. Pero generan un impacto muy importante. Y cuando hay muchos peces, vos tenés muchas aves, y cuando baja la densidad se van, ¿no? El bighua particularmente es imponente. En cualquier sistema que vos analices, en algún momento vas a ver bighua pescando. Y después tenés, no sé si los conocen, el macá, el grande y el chico, ¿no? Que parece un patito, pero no lo es. El macá chico con un piquito muy chiquito, rayadito. El macá grande tiene como un pico, como si fuese una cuchilla larga. Son nadadores, buceadores. Tenés las garzas, muchas especies de garzas. Que todos los bichos chicos que están cerca de la costa están en peligro. Yo creo que capaz que las aves son las que tienen más impacto como predadores tope en este tipo de sistemas. No creo que haya ninguna evaluación, es difícil de estudiar también, ¿no? Es muy difícil de estudiar. El mano pelada. ¿Y cuánto nos queda? Bueno, este es el núcleo duro. Ustedes fíjense, este fue el primer trabajo que fue presentado con un nivel de detalle tal que llegaba a deducir o a justificar la estructura biológica del sistema y su funcionamiento metabólico sobre las bases del orden, el ancho del canal, cuántos sólidos es esperable que tengan el curso de agua, cuánta luz llega al fondo, ese tipo de cosas. ¿Tá? Así que esto ha sido un hito en el desarrollo científico teórico del funcionamiento de sistemas lóticos. ¿Tá? Y lo tienen que conocer. ¿Tá? No importa si saben los términos en inglés de cómo se llaman los macroinvertebrados, pero sepan los grupos funcionales tróficos, sepan de que hay fragmentadores y por qué, y qué rol cumplen, y que hay colectores o filtradores, que hay ramoneadores, ¿tá? Los predadores, y después hay descomponedores. Hay distintos grupos funcionales tróficos. ¿Tá? En ese esquema no. Te me distrajiste, Alejo, te me distrajiste. ¿Dónde estaría? Hablaba la otra vez, me acuerdo que esto no era la Daphnia como que era, decía que Daisy. Exacto, te me distrajiste, Alejo. Está permitido, está permitido. Para que voy para atrás. Fíjate que acá, bueno, acá no se ve bien. En el otro esquemita de colores era que se veía mejor. Acá aparece el SOGO como colectores, no aparece como grazers. ¿Qué es lo que está asumiendo detrás de eso? Es que se están alimentando de FPOM, de materia prima o particulada fina, y no mayoritariamente de fitoplancton. Si vos asumís que se alimenta de fitoplancton, tendrías que clasificarlos como grazers. ¿No? Pero digamos, es una interpretación de la figura, digamos. Bueno, este es otro esquema de lo mismo. De estos pueden encontrar muchísimos. Fíjense, es un esquema no tan lineal como el que aparecía originalmente en la publicación de Banot. Está primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto orden. Ya no llegamos al 12, es un sistema más común de encontrar. Y aparecen las tortitas con las proporciones de cada uno de los grupos tróficos. Estás durito allá en el fondo, no ves nada. Tirate para acá adelante. No, trae. Duro, con los ojos duros. Te mató. Se te nota en la cara. ¿No querés sentarte acá en primera línea? Yo te mantengo acá despiertito. No, ese rinconcito ahí es matador. Y aquel con el celular allá, ni les digo.
Yo me imagino que saca apuntes todo el tiempo con el celular y se los manda a alguien que no está acá, que no sé quién es. Debe estar muy interesado. Sí, no tengo duda, No, imponente. Me imagino la base de datos donde cae todo ordenadito, ahí los textos. Bueno, fíjense que este esquema es muy parecido a lo que veíamos recién. Y bueno, allá a la derecha va a empezar a caer una lista de críticas que se han encontrado sobre esta propuesta. ¿Está? Si esto quiere nos la muestra. Bueno, nos han encontrado evidencia de varias predicciones de esta teoría del continuo de los ríos. Por ejemplo, el aporte de materia orgánica terrestre es mayor que el predicho por Banot. ¿Tá? Se ha demostrado en varios estudios que es mayor. Particularmente en crecientes o inundaciones. ¿Tá? Porque, tengan en cuenta, esto fue propuesto en el 80 y todo ese factor de conectividad lateral estaba establecido en el año 67 por Borman y Likens en una línea direccional descendente, digamos, ¿no? O sea, la cuenca es la unidad de análisis y por caída por gravedad todo llega al sistema acuático, pero esa visión de la conectividad en el otro sentido, de que el río invade su entorno y trae materia orgánica de su entorno activamente, entre comillas, no estaba planteado. ¿Ah? Después, otra de las críticas que se ha planteado es: no hay aumento sistemático de la cantidad relativa de materia orgánica particulada fina aguas abajo. ¿No? En aquel esquema era gruesa allá arriba y después habría un aumento sistemático hacia aguas abajo y no parece haberlo. ¿Está? Y se han propuesto algunas causas, por ejemplo, el procesamiento de los invertebrados que la sacan del sistema. Y no hay disminución de grandes invertebrados fragmentadores. Esto yo ya lo comenté, ¿no? Que parecían en el esquema, desaparecían. Acá no están los fragmentadores. Los marroncitos no están. Y bueno, siguen habiendo. ¿Tá? Siguen habiendo los tramos más bajos. Estas son algunas de las críticas. El tema es que, bueno, se planteó una propuesta teórica bastante interesante y completa el funcionamiento y en toda la comunidad científica que trabaja en esto trató de aplicar y ver si se ajustaba a los sistemas que estudiaban y empezaron a encontrar discrepancias. A medida que pasó el tiempo, bueno, esto sigue siendo, lo de Banot sigue siendo una referencia insoslayable, se han encontrado tales niveles de diferencia que algunos autores dijeron, bueno, esto no es suficiente. ¿Tá? O en algunos casos, esto es inadecuado. Para algunas cosas, como esas, es inadecuado y hay que generar otro núcleo teórico. ¿Tá? Entonces, vamos a seguir viendo qué otras propuestas fueron planteadas a posteriori. Una de las primeras de las que vamos a hacer referencia es la teoría que involucra el espiral de nutrientes. Estábamos en el 80 con Banot. En el año 82, Newbold y los colaboradores plantearon esta teoría del espiral de nutrientes. En algún momento yo les comenté, si yo no me equivoco, algo de esto, ustedes me dirán si no. ¿Cuál fue el experimento que hizo esta gente? Se paró en la costa de un sistema halótico y le inyectó, le tiró un baldazo al sistema de marcadores químicos. Algunos de esos marcadores eran nutrientes. ¿Tá? Por lo tanto, uno puede considerar que los organismos que están allí presentes en el sistema halótico los van a aprovechar, los van a metabolizar a determinada tasa y luego los van a excretar y van a volver al sistema. ¿Tá? Otro de los marcadores que puso en el mismo baldazo eran marcadores no biológicos, de no utilidad biológica, y ningún organismo cabría esperar que los metabolice y los haga parte propia. ¿Tá? Ahora, aguas abajo, el agua iba circulando después de ese pulso, después de esa inyección, aguas abajo alguien iba a tomar muestras. ¿Qué esperaría que pasara primero? ¿El marcador que tiene utilidad biológica o el que no tiene utilidad biológica? El que no tiene, porque nadie lo tranca, nadie lo frena, nadie lo usa. ¿Tá? Eso se usaba sal, cloruro de sodio, ¿tá? O ese tipo de cosas. Pasaba un pico de conductividad, sal, y los nutrientes, el pico de nutrientes llegaba retrasado en el tiempo. ¿Tá? Entonces, a partir de ese experimento, que es muy simple, lo que
plantearon es, hay una distancia de procesamiento de la materia, de los nutrientes, en un ecosistema heliótico. Hay una distancia que puedo medir, puedo calcular el retraso que influye en el funcionamiento del sistema, que genera el funcionamiento del sistema en promedio para un nutriente dado, por ejemplo. ¿Tá? Y eso involucra, por ejemplo, que estar en la columna capturado por la comunidad biológica que están los sedimentos, que está asociado al sustrato. ¿Tá? Puede ser hiporreica, puede ser superficial del sustrato. En general, los organismos que pueden capturar esos nutrientes están asociados a su sustrato, no a la columna de agua. Y ahí es que la velocidad del proceso disminuye. Hay una retención, hay una demora, hay un retraso. ¿Tá? Y en función del retraso uno puede calcular cuánto tiempo en promedio viajó en la columna de agua y cuánto tiempo en un ciclo, entre que es capturado y vuelto a liberar, cuál es la distancia que viajó en una fase, en una matriz, en la acuosa, y cuál es la que estuvo retenida, cuánto tiempo o qué distancia estuvo retenido en una fase asociada a sustrato. ¿Ah? Que son los distintos componentes, ¿no? Puede calcular la vuelta del giro y cuánto estuvo en el agua y cuánto estuvo retenido, por esa demora. Si yo sé cuánto, a ver, yo pongo el pulso, el marcador no biológico, digamos, va a llegar y va a haber un retraso. Ese retraso, exacto. ¿Está? Bueno, acá tiene un poco más de matemática este modelo, cosas que no nos van a interesar. Nosotros estamos tratando de plantear conceptos. Pueden encontrar muchos esquemas vinculados a esto. Pero se plantea un concepto que es interesante, que es algo así como la longitud o la distancia de reciclaje. ¿Tá? Y empiezan a aparecer en la bibliografía, y es por esto que, disculpen, me fui de diapo, que lleva este título, esta teoría, que es el de espiral de nutrientes, y que involucra la recirculación dentro del sistema de la materia, ¿tá? La utilización y el retraso en su flujo. No es lo mismo algo que no es utilizado biológicamente, que yo lo pongo en un punto del sistema heliótico y espero que viaje con la velocidad del agua, algo que tiene utilidad biológica que espero que sea retenido por el sistema. ¿Tá? Y hay algunos conceptos que empiezan a surgir ahí, como el de eficiencia de uso. Imagínense, si es un nutriente que es utilizado por la comunidad biológica del sistema va a ser muy eficiente si es capaz de cada átomo de determinado elemento esencial para la vida utilizarlo muchas veces. Eso es muy eficiente. ¿Tá? Lo recicla muchas veces. Y eso son muchas vueltas de la espiral. Mucho retraso en la deriva de esos nutrientes. Un sistema bien conservado y bien adaptado debería ser muy eficiente en el uso de la materia que circula, ¿no? Porque los procesos hacen que la eficiencia aumente, la eficiencia del uso, la evolución hace que la eficiencia del uso de los nutrientes aumente con el tiempo. ¿Ah? Y esto se da de bruces, se da de frente contra aquella visión de flujo unidireccional y asociada únicamente con el transporte del agua en un sistema heliótico, ¿no? El agua cae y se va y se pierde el océano, y acá estamos viendo, ojo, la velocidad de todas las cosas que están en algún momento dentro del sistema heliótico, la velocidad del viaje es diferente. No es lo mismo que ser un nutriente o ser un compuesto químico de característica X que ser otro. ¿Tá? Aunque la velocidad del agua, capaz que vos vas y la medís y siempre es la misma, la velocidad del flujo de las cosas no tiene por qué ser igual a la velocidad del agua. ¿Tá? Hay cosas que van más lento. Y cuanto más conservado sea el sistema, menor va a ser la velocidad de las cosas que son necesarias para la vida. ¿Tá? Mayor capacidad de procesamiento, de reprocesamiento, de reciclaje va a tener el ecosistema. ¿Tá? No un organismo solo, todo el funcionamiento del sistema. Y acá estás viendo de vuelta, como aquel concepto metabólico de funcionamiento global del sistema, está viendo la capacidad de reciclaje de nutrientes del sistema, que es otro indicador macro, ¿tá? Del funcionamiento. Tiene que ver con el metabolismo también. ¿Qué tan disipativo o conservativo es el sistema? Acá te está diciendo, ojo, hay cosas para las que el sistema es muy conservativo. Por ejemplo, el flujo de los nutrientes. Y ustedes fíjense, para un tiempo en donde lo que predomina son los problemas de contaminación por nutrientes, como es lo que hoy predomina en todo el mundo,
esto es fundamental. La capacidad de retener nutrientes de un sistema lótico es uno de los principales servicios ecosistémicos, además del recurso hídrico por sí mismo, que brindan los sistemas lóticos. Y van a ver que aparece como uno de los principales servicios ecosistémicos de este tipo de sistemas, de ecosistemas. Y esto proviene de esta propuesta del año 82. No estamos tan lejos, ¿no? Son unas décadas. Para el desarrollo de una ciencia, no es tanto tiempo. Bueno, y ahí empiezan a aparecer algunas propuestas que vinculan aquella propuesta de Banot del 80 y la del espiral del 82. Entonces empiezan a aparecer en la bibliografía este tipo de esquemas. Es muy claro, ya no son flechas, ¿no?, desde menor a mayor orden, en donde va la materia orgánica particulada fina o la materia orgánica disuelta, sino que empiezan a aparecer estos espirales, ¿no? Procesamiento, retraso, eficiencia. Y empiezan a aparecer, fíjense, este esquema de este lado se refiere a los arroyos del este de Estados Unidos y los de este lado a los de la sierra, a los del oeste de Estados Unidos. Identifican que los sistemas funcionan diferente en función del paisaje en donde se desarrollan, donde corren esos arroyos, esos ríos. Y esto, por supuesto que es una complejización de la propuesta de Banot, pero también es un tratar de explicar por qué algunas cosas de Banot no se cumplían en algunos tipos de sistemas. No vamos a analizar en detalle esto, pero creo que es visualmente bastante claro que está sumando dos componentes teóricos, uno del año 80 y del otro del año 82. Esto es posterior, no me acuerdo el año de esto, una lástima que no esté en la figura. ¿Cuál cosa? Después del espiral no había materia orgánica disuelta, partículas finas, como si fuera. Y cambia las proporciones, ¿viste? Acá aparece mayor la cantidad de materia orgánica disuelta y acá aparece mayor la materia orgánica particulada fina. Habría que analizar, yo no lo analicé en detalle suficiente como para poder discutirlo ahora, la verdad que me parecería que estaría fallando demasiado. Pero hay diferencias planteadas ahí sin duda, ¿no? ¿Para dónde vamos? Igual la relación entre producción y respiración sigue igual. ¿Sigue igual? Vuelvo para atrás. No, sigue igual. Tenés acá autotrófico mayor a 1. Imagínense que fue tal el impacto. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Súmese. Dale, tranquilo. No, con esa bolsa de bizcocho que trae, estás exonerado todo. No, ¿qué les iba a decir? No, imagínense que el impacto a nivel de la comprensión del funcionamiento de estos sistemas que involucró la propuesta de Banot fue muy fuerte. Entonces, oponerse a la propuesta de Banot era también duro, porque bueno, había arreglado muchas de las fichas en el ajedrez y bueno, el nivel de comprensión sobre cómo funcionaban los sistemas era mucho mejor después de Banot que antes que Banot. Entonces, bueno, estas cosas... hay algunas cosas que se conservan, yo no sé si es por convicción de los autores o era porque habían estudiado algunos aspectos y dijeron, bueno, esto habría que considerar, por ejemplo, el ciclado en espiral, y se enfocan en eso y las otras cosas las mantienen igual, no porque las hayan analizado, sino porque no las consideraron. Bueno, así que a los conceptos previos que habíamos planteado antes, como los vínculos longitudinales y verticales, el transporte descendente hacia un punto de fuga, aparecen conceptos que son fundamentales como la transformación, el ciclado y la eficiencia de uso, ¿no? Transformación de materia orgánica particulada gruesa a fina, el ciclado de los nutrientes y la eficiencia de ese uso. Y ahí estamos más o menos con un esquema que es un poquito más complejo que los que veíamos antes, ¿no? Un modelito de funcionamiento que es bastante más complejo. No es un tobogán en donde todo cae y sigue a la misma velocidad. Hay cosas que van a distintas velocidades en distintos tramos, ¿no? Hay retrasos. Hay el siguiente componente fundamental en el desarrollo teórico sobre el funcionamiento de los sistemas lóticos
es el concepto de pulso de inundación, que nosotros ya lo introdujimos la semana pasada. Esto pasa cuando quiere. Bueno, el concepto del pulso de inundación es del año 89. El autor es Young y sus colaboradores. Y digamos que invierte un poco la direccionalidad de algunos procesos. Cómo circula el agua en el sistema, que antes era muy a favor de gravedad, si se quiere, el flujo, y ahora se plantea de que el sistema puede invadir la llanura de inundación, por ejemplo, o el entorno circundante, digamos, y eso genera flujos de materia y energía muy relevantes para el funcionamiento del sistema. Esta ya la analizamos, así que vamos a pasar muy rápido. Este tipo de cosas. Este tipo de cosas. Por ejemplo, acá esto es en Polonia y pueden ver las superficies inundadas en distintos momentos. Y este esquema también lo vimos, ¿se acuerdan la semana pasada? No, pero cómo estos flujos laterales son relevantes en el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, interconectando algunos canales abandonados, algunas lagunas, lagos en herraduras, ubicadas en la llanura de inundación, o la planicie de inundación, con el sistema, y ese funcionamiento muchas veces cíclico establece, por ejemplo, posibilidad de que determinadas especies de peces vivan allí. Por ejemplo, decíamos, peces frugívoros que necesitan en algunos momentos del año llegar a determinados lugares del territorio para tener alimento, o para reproducirse, o para lo que fuera. En nuestras latitudes es muy relevante el tema de los cambios de caudal y la inundación de las zonas de las llanuras de inundación para la reproducción de los peces, por ejemplo, ¿no? Peces de interés ecológico y económico, el dorado. No solo como un lugar para donde poner los huevos los peces, sino porque brindan refugio para los peces pequeños. Bueno, el tema es que después del planteo del 80, acá estamos al finales de los 80, los años 90, los autores que trabajan sobre este tipo de temas empiezan a buscar una síntesis. Algo que permite integrar toda la teoría que se había desarrollado de una forma coherente. No quedarse con uno solo de los componentes, solo con la teoría del río continuo de Banot, o sino integrar todo para adentro. Y una de las primeras propuestas se generó también en el año 89 por Ward. Ahora lo vamos a empezar a nombrar a este hombre bastante. Planteaba que estos sistemas, los sistemas lóticos, eran sistemas cuatridimensionales, 4D. Ahora que estamos con la onda del 4K y la modelación 3D, no sé, planteaba que estos sistemas eran cuatridimensionales. Y se refería... Dame un segundito porque no estoy en la que debo estar. Este trabajo del año 89 de Ward tenía como figura, digamos, que explicaba los conceptos que trabajaba, esta que yo les presento acá. A ver, ¿quién se anima a interpretarla? ¿Qué nos dice? Es una conceptualización de la naturaleza cuadridimensional de los ecosistemas lóticos.
¿Cuáles son las 3 dimensiones espaciales? ¿Qué estamos hablando? El vínculo superficial subterráneo. ¿Está? Canal acuífero, vertical, arriba abajo. Acá tenemos una dimensión. Luego tenemos la lateral. Canal y lo de los costados, lateral, ¿no? Llanura de inundación y zona riparia. Y luego la longitudinal, que eso es bajo orden, alto orden. Y estamos hablando de la interacción canal-canal, pero con distintas características. Entonces ahí tenemos 3 dimensiones. Y la 4ª dimensión es la temporal. ¿Tá? Como un video. ¿Tá? Vos tenés un cuadro de conformación en un momento del espacio, en un momento del tiempo dado, y a medida que pasa el tiempo va cambiando el funcionamiento del sistema. Y también él plantea en este esquema un cambio temporal entre lo que es una respuesta comportamental del sistema, la forma de una hidrográfica, a lo que es un cambio evolutivo establecido, por ejemplo, por dónde pasa el canal por corrimiento del meandro en un plazo más largo de tiempo. Entonces tenemos 3 dimensiones puramente espaciales y una temporal. Esas son las 4 dimensiones que deben ser consideradas para entender el funcionamiento de un ecosistema heliótico. Imagínense, se fue una síntesis tal que no me está explicando nada. Todo es relevante dónde estás en el espacio y dónde estás en el tiempo para entender el sistema heliótico. Eso es relevante, pero no me dice casi nada del funcionamiento del ecosistema. Pero igualmente la afirmación es relevante por sí misma, ¿no? Imagínense, esto venía de acumulación de teoría y de trabajos y de cosas muy concretas, que Banot, que pulso de inundación, que la espiral de nutrientes y el largo del ciclo y la eficiencia no sé qué, se fueron a la otra punta. Bueno, sinteticemos y generemos una visión más general del funcionamiento del sistema. Y bueno, yo creo que está muy buena esta síntesis, esta gráfica resume mucho, capaz que demasiado, pero resume bastante bien. Capaz que escala temporal, pero dice que lo que va cambiando en un momento del tiempo va a cambiar el sistema, cambiar el punto, pero capaz que es también una cosa específica, ¿no? Y después luego la configuración previa también. Y puede pasar, sí. No tiene por qué ser unidireccional. Sí, puede pasar. El tiempo sí, pero el estado del sistema no. Por lo menos en nuestra dimensión. Bueno. Déjenme ver dónde estamos. Bueno, hay otro aspecto que tiene que ver con la conectividad ecológica que fue planteado por el mismo autor, fíjense, en el año 95, Ward y Stanford y otro autor. Déjenme llegar a las diapos adecuadas. Y trataba de dar un poco más de detalle, si se quiere, a esa propuesta del año 89. Explicitemos más a qué nos referimos. Quizás este artículo iba un poco por ese lado. Entonces, fíjense, en este eje de acá tenemos la dimensión longitudinal del sistema, pero también algo de la dimensión lateral del sistema, ¿no? Cabecera, órdenes bajos, órdenes altos. Y volvemos a aquella estructura de alto, medio y bajo de los años 50 y pico. ¿Tá? Y después algunas características del sistema. Por ejemplo, ¿cuáles son las características del canal? En los tramos altos tiende a estar bien definido a ser único. ¿Ah? También porque en el paisaje las pendientes son abruptas. Y eso le imposibilita al curso a migrar en el paisaje fácilmente. Tiene que erosionar mucho más para poder migrar en el paisaje. ¿Ah? En los tramos medios plantean de que hay múltiples talweg, ¿se acuerdan? Son las líneas de máxima profundidad, y brazos, es una... ¿no? Muchos brazos. Vimos alguna foto del río Uruguay la semana pasada que se comportaba de esta forma. Y en los tramos bajos aparecen, bueno, los meandros y los lagos en herradura, ese tipo de cosas. ¿Tá? Después habla de la estabilidad del canal. ¿Tá? En algunos migra, en otros es altamente inestable. ¿Tá? Y en otras es bastante fija en el tiempo, o sea que la evolución temporal en distintos sectores es diferente. El desarrollo de llanuras de inundación, la vegetación de humedales,
el hábitat acuático. Acá plantea, bueno, esto, cuando hablamos de los tramos más altos, estamos hablando de un sistema puramente lótico. Y cuando estamos en los tramos más cerca de la desembocadura, podemos hablar de sistemas lóticos o semilóticos, y en algunos casos hasta los definen como lénticos. Porque el tiempo de residencia en esos sectores del sistema puede llegar a ser muy alto y comparable a un lago. ¿Tá? Y otro de los aspectos que considera es las rutas de interacción, ¿tá? En función de esas 3 dimensiones espaciales que había definido en el trabajo del 89. Entonces tenemos esta línea gruesa, habla de... ¿Dónde estamos? No, en la gráfica anterior, canal-canal, longitudinal, canal-canal. Estas van a ser las laterales y estas van a ser las verticales, con el acuífero. ¿Ah? Fíjense que los tramos medios más importantes son las laterales y cobran mucha relevancia las verticales. Y pierden importancia las longitudinales, en este esquema. ¿Ah? Y en los tramos más bajos, acá le da la misma importancia relativa a los vínculos longitudinales que a los laterales. Y disminuye la relevancia de los vínculos verticales. Se va armando un esquema que es bastante más complejo, ¿no? Entonces, este loco, para decirlo así, este hombre que hizo una propuesta muy simplificadora en un momento de 89, después la empezó a complejizar de vuelta. Y estamos acá en el 95, todavía nos faltan unos... Sí, con el acuífero, sí, sí. Hay que ver el sentido, la dirección y la magnitud. No está. Bueno, para esta diapo que analizamos, esa que analizamos recién, les va a quedar corrida un poco para después, antes porque estaba todavía trancada en la anterior. Acá me la muestra, pero no es la que está mostrando, no es la que está grabando en ese momento. 95. ¿Cómo vamos? Yo no los quiero matar con demasiada información. Grandes líneas. Años 50, 60, se armó un componente teórico que era bastante básico y donde se metían el concepto de orden, el concepto de zonificación longitudinal y el concepto de cuenca. ¿Estamos bien? 50, 60. Después hubo un salto hasta los 80 donde se metió el primer escalón fuerte que fue la propuesta de Banot. 80. ¿Tá? Entonces se hablaba de estructura y se hablaba de funcionamiento hasta de metabolismo del ecosistema. 80. A partir del 80 se planteó el procesamiento de la materia que circula por un sistema lótico, espiral de nutrientes, y el concepto de pulso de inundación a fines de los 80, en el 89. ¿Tá? Y eso cambió la direccionalidad de algunos de los procesos. ¿Tá? Y generó una visión de que en realidad los vínculos laterales son mucho más fuertes que lo que se había planteado hasta ese momento. ¿Estamos bien hasta acá? 89. ¿Tá? Ese año, ese mismo año, el 89, vino Ward y planteó, hagamos una síntesis y ordenemos todo esto. Para entender un sistema lótico tenemos que entender dónde está en el espacio y en el tiempo. Y hay 4 dimensiones en juego. ¿Tá? Y ahí están los vínculos, canal-canal, canal acuífero y canal llanura de inundación. Y además hay que entender eso en el tiempo. ¿En qué momento de la historia, de la evolución del sistema se está considerando? Estamos hablando de fenómenos de corta escala temporal, fenómenos de larga escala temporal, ¿tá? Formación de paisaje, lo que fuera. Ahí estamos ordenando. Unos años después, 6 años después, en el 95, dijo, bueno, veamos más en detalle alguna de estas cosas. Y ahí empezó a complicarla, era la última gráfica que veíamos. ¿Tá? En ese momento del desarrollo estamos haciéndola complicada de vuelta. Y van a ver hasta qué nivel de complejidad hemos llegado en estos días. Y les digo el final de la película. El asesino fue el mayordomo. ¿Tá? Pero el final de la película es, en este momento, lo que se acepta es que son sistemas sumamente complejos y que no hay ninguna teoría que por sí misma pueda explicar la estructura de funcionamiento de cualquier sistema. Una visión hipercompleja, poco estructurada, y que nos dice, bueno, ¿querés entender este sistema lótico? Estudialo. Porque es caso específico. Y eso es un problema, porque si vos no tenés un marco general que aplicarle y simplificar el sistema y entender su funcionamiento, tenés mucho más esfuerzo que hacer.
¿Sí? Como repaso general. Gente, vamos a hacer un corte. 16:35, 25 minutos. Vamos a dejarla por acá. ¿Les parece bien? Porque no, yo creo que llegamos a un punto de que si seguimos acumulando... ¿Está? Les voy a pedir entonces, estos 25 minutos de crédito que se llevan, aprovechenlos para repasar esto. Yo subo ahora el video y todo. Y podemos discutir el jueves. No, porque el sábado va a ser sistemas lénticos, esto no vamos a hablar nada. ¿Está? Y ahora hablamos algo más de la salida. Aprovechenlo y el jueves arrancamos con las dudas que ustedes traigan. ¿Está? De lo que hablamos hasta ahora. ¿Está? Voy a cortar.